Creo que todos eh, los que estamos aquí tenemos diferentes tipos de deseo, ¿verdad? Decíamos muchas cosas, pero hay un deseo muy grande que todos anhelamos. La semana pasada habíamos visto un poco de la felicidad, ¿verdad? Y yo creo que en cierta manera hay un profundo deseo dentro de nosotros por amor, ¿verdad? De hecho, la cultura que vivimos ahorita, todo lo que lo rodea, las películas, las canciones, el amor es de las cosas más importantes, ¿verdad? Vemos películas, canciones, novelas, todas las varas, en todas las películas, de hecho, de acción, de miedo, en todos los papeles que vemos, algo sucede de amor, porque el amor es algo que entre nosotros nos describe, ¿verdad? Es algo que entre nosotros anhelamos, queremos ver. Y todos tenemos un profundo deseo dentro de nosotros por ser amados, aceptados, ¿verdad? Recibir algo especial. Y por eso nos encanta y invertimos cuando nos gusta una muchacha o, ¿verdad? Las muchachas ven un mae y les está dando pelota, que invertimos nuestra emoción, nuestros sentimientos, todo, y hasta sacrificamos cosas. ¿Por qué? Porque el amor es chivísima, ¿verdad? Es importantísimo. Hay una muchacha que se llamaba Sally, contaba la historia de un mae que decía que esta era una mujer que tuvo la dicha de nacer preciosa, ¿verdad? Desde que nació era una chiquita que llamaba la atención. Estaba en el kinder y estaban todas las chiquitas del kinder y obviamente estaba Sally que sobresalía, que era una muchacha una chiquita que era diferente al resto, ¿verdad? Tenía una belleza física más de lo normal. Y entonces mientras empezó a crecer esta chiquita, empezó a darse cuenta que podía utilizar su belleza para ¿verdad? Manipular gente, utilizarla como un medio para lograr cosas que ella quería. Eventualmente, mientras empezó a crecer, los maes, ustedes los conocen y creo que los muchachos saben y los maes saben, hay más bien jugados y empezaron más bien a tornar eso en algo al revés. Empezaron más bien a utilizarla a ella, a manipularla. Y empezaron a usar su belleza y empezar a usar sus palabras para endulzarla y hacerla ver como tal vez ella empezara a buscar ese favor, ese anhelo profundo que todos tenemos y su afirmación en un hombre. Hasta el punto, tal vez ustedes conocen personas así, hasta el punto de que ella misma estuvo dispuesta a estar en una relación demasiado dañina solamente por encontrar esa afirmación. Eso, en una relación que era totalmente abusiva, ¿verdad? Era agresor la persona con la que estaba y estuvo dispuesto a soportarlo con tal de encontrar esa afirmación que ella buscaba tener. Y en cierta manera yo creo que Sally buscaba una afirmación que todos los que estamos aquí buscamos y anhelamos y que nada nos puede dar, solo Dios puede darnos. Bueno, nosotros a veces buscamos esa afirmación no solamente en personas, pero en cosas, en cómo vestimos, en aceptación de los amigos, en un montón de cosas que se vuelven tan importantes que si no obtenemos eso, la empezamos a pasar mal o nos sentimos que no somos tan importantes. Y esto es un poco lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de dioses falsos, ídolos, cosas que se vuelven tan importantes en nuestra vida que un ídolo puede literalmente agredirnos, puede hasta acabar con nuestras vidas, puede absorbernos de tal manera que nos desvíe hasta del propósito de nuestra vida, de lo que queremos y lo que siempre habíamos anhelado, simplemente porque llegamos a un punto donde le dimos tanta importancia que nos domina. Yo quiero que hablemos un poquito acerca del amor. Y había escrito una vara que me pareció chiva, que copié de un libro. Decía, hacer un ídolo del amor significa permitirle, perdón, voy a leer desde antes, que es que estaba diciendo. Nos damos cuenta cuando una cosa buena, dice, se ha convertido en un ídolo, porque las cosas buenas, hemos hablado, ¿verdad? Pueden convertirse en un ídolo. Nos damos cuenta cuando las cosas buenas, cuando una cosa buena se ha convertido en un ídolo, cuando sus demandas, o sea, cuando lo que exige
exceden los límites normales. Dice, hacer un ídolo del estudio, por ejemplo, significa que empezamos a estudiar tanto hasta que arruinamos nuestra salud. El MAE utilizaba el ejemplo del trabajo. Lo que pasa es que creo que es cero relevante para ustedes, no trabajan. Pero hay gente que arruina su salud por trabajar, ¿verdad? Tanto, que el estrés, tanto tiempo que le dedican. Igual creo que a ustedes pasa con el estudio o los amigos, ¿verdad? Le damos tanta importancia, tanto, hasta que permitimos que entren y tomen partes de nuestra vida que tal vez no deberíamos de dar. Dice, hacer un ídolo del amor significa que te lleva hasta hasta romper reglas para poder seguir a una persona o amarla o adquirir eso que querés. Significa permitir al amante o a la persona que está a la par explotarte, abusarte, hasta el punto de causarte ceguera y problemas en una relación. Y hablaba el MAE de como un apego, ¿verdad? De la idolatría. Llega a volverse tanto que nos volvemos codependientes de eso, que nos lleva hasta traicionar compromisos o alianzas para poder mantener ese apego, ¿verdad? Te puede llevar hasta violentar, dice, límites o reglas que antes considerábamos importantes para practicar esa idolatría, hasta el punto que nos volvemos esclavos. Vamos a ver una historia en Génesis, capítulo 29, de los que trajeron Biblia. Hay una historia, creo que es una historia que ilustra muchísimo cómo esta búsqueda, este anhelo dentro de nosotros nos puede llevar a una forma de esclavitud, ¿verdad? Y es una historia que muchos hemos tal vez leído o conocido. La semana pasada estuvimos hablando de Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham tuvo su hijo de la promesa y al final estuvo dispuesto a sacrificarlo? Dios lo puso en una situación donde le puso a pensar, ¿es realmente Dios tu hijo o soy yo realmente tu Dios? Y él estuvo dispuesto a sacrificarlo, haciéndole ver a Dios que realmente lo más importante para Abraham no era su hijo, no se había convertido en un ídolo, sino que era realmente Dios. Y ese hijo, Isaac, que se llamaba el hijo de Abraham, se casó con Rebeca, que la historia es muy chiva si no la han leído, y después Rebeca tuvo gemelos. Y Dios había dicho, el menor va a servir al mayor. Al final Jacob se terminó enamorando del hijo mayor de Esaú, y el mae quería que ese fuera el hijo de la promesa. Y resulta que al final, cuando ya el mae estaba avanzado en años y ya no podía ver muy bien, el mae ya sabía que ya pronto se iba a morir y le dijo, hijo, ven para bendecirte, darle la bendición. Y eso significaba que a partir de ahí la bendición que Dios le había dado a Abraham iba a continuar a través de él. Y Jacob era un mae malo, el mae era un mae que engañaba. De hecho, desde el puro principio, ¿verdad? El mae salió, Esaú, y el mae Jacob le agarró desde bebé ¿cómo se llama? Le jaló el pie y el mae salió primero. Y entonces vemos que Jacob hace algo, sucedió algo demasiado como loco, importante, digamos, en la historia de la Biblia, digamos, en la historia de lo que es después de Abraham. Y resulta que Jacob, Dios le dice, ¿verdad? Isaac le dice, perdón, a Esaú, que era su favorito, vaya, tráigame unas lentejas y yo lo voy a bendecir. Y resulta que al final el mae se va y la mamá se da cuenta que lo van a bendecir al otro, el que no quiere. Y entonces el mae, como el mae era lampiño, Jacob, y el otro tenía mucho pelo, y el mae se puso pelo de cabra y se presentó donde el papá, puso una voz diferente hasta el punto que engañó al papá para recibir la bendición. Recibió la bendición. Al final el mae, cuando llegó a Esaú, se puso tan furioso que lo quería matar que el mae tuvo que huir. Y literalmente este mae perdió todo. La semana pasada vimos cuando Abraham se fue de su casa, literalmente era perder todo, de la herencia, la persona que era. No era por carrera, por lo que yo podía lograr, sino era a sacar adelante a mi familia. Y el mae literalmente se quedó sin nada, sin su familia. Y llegó en búsqueda para poder sobrevivir a la casa de su tío Labán. Y ahí encontramos una historia importante que es la que nos vamos a enfocar hoy.
Dice Génesis 29, 16 al 20. Dice que Labán tenía dos hijas. Dice, la mayor se llamaba Lea, y la menor se llamaba Raquel. Lea tenía ojos apagados. Estaba leyendo un comentario que lo que significaba como ojos apagados era que era como visca. Entonces, obviamente, las personas que salían viscos o tenían algún defecto no las querían mucho y obviamente era más difícil que se casaran. Y no hay ningún, o sea, todo lo que dice el texto de los comentaristas que traducen en hebreo dice que básicamente lo que van a entender es que Lea era bien fea, era una vieja horrible, nadie se iba a casar con ella. Y por el otro lado dice, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Hay muy pocas veces en la Biblia, muy pocas veces en la Biblia, o sea, pocas mujeres en las que la Biblia le llama muy hermosa. Y de hecho, en Hebreos menciona acerca de Raquel y habla que era demasiado hermosa. O sea, era una mujer, así como era Sara también, la esposa de Abraham, que cuando llegaba a un lugar, ella era tan hermosa que Abraham literalmente decía, tengo que decir que es mi hermana, porque si digo que es el esposo, después me matan para que se queden con ella. O sea, era una mujer demasiado hermosa. Igual era Raquel. Entonces dice, como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío, me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. La gente cuando se casaba en esta época no era como pasa ahorita, ¿verdad? Nosotros nos casamos por amor, estamos enamorados, estoy enamorado de alguien y yo, punto de que yo quiero casarme con esta persona. La gente en este momento se casaba por estatus, nada más, con una persona importante. De hecho, los matrimonios muchos eran arreglados, todavía pasa eso en el Medio Oriente, no sé si ustedes sabían, hay gente, yo fui a Mauritania en el 2008 y las mujeres, una de las que yo conocí ahí me decía, no, mi papá ya tiene mi esposo, yo no lo conozco, pero ya habló con un señor para que yo me case con el hijo de él. Imagínense lo enredado y lo loco que es esa cultura. Eso era lo que sucedía en ese momento. La gente no se casaba por amor, pero sin embargo este mae estaba locamente enamorado. De hecho, los comentaristas que dicen que esta expresión que Jacob se había enamorado, dice que Jacob se había enamorado tanto que había perdido la cabeza. O sea, como mae literalmente, yo creo que a algunos de ustedes les ha pasado y a mí me ha pasado, que uno se enamora al punto de que uno ni piensa, ¿verdad? Que es un idiota, tal vez hace cosas que ni tiene que hacer. En ese punto estaba Jacob. Tanto que el ma dice, yo trabajo 7 años por esta mujer. Que leí ahí que decía que 7 años, trabajar 7 años era más de 4 veces lo que normalmente alguien estaba dispuesto a pagar por una persona muy importante. O sea, Jacob, y se ofreció, ¿verdad? Le dijo a su tío, me ofrezco a trabajar por ti, por ti 7 años. Vamos a pensar eso, hermano, el ma está tan loco, tan tonto, que nomás dijo, yo trabajo, en vez de decirle, no, yo trabajo 1 año por vos al Tata, y que tal vez el Tata negocie, el mae dijo 7 años, el mae obviamente dijo, este mae está tan enamorado que de fijo, mae, tengo trabajo gratis por 7 años, era un trabajador gratis, y el mae era demasiado bueno, entonces al final terminó negociando con el mae. Bueno, entonces aquí vemos donde empieza algo importante, tal vez a veces perdemos detalles de las historias, empezamos a leer esta historia y nunca vemos estos detalles. Esto fue una relación al punto que se volvió idólatra. Jacob no tenía afirmación, obviamente, de su familia, de su papá, de su mamá, porque lo había perdido todo. Y Jacob llegó al punto donde literalmente dijo, yo encuentro mi valor. No sé si les suena parecido a veces lo que llegamos a pensar. Yo voy a encontrar mi valor, mi afirmación, lo que yo realmente soy, mi significado en alguien más. Esto fue lo que empezó a hacer Jacob. Jacob empezó a buscar su afirmación, su valor, su significado en otra persona. Básicamente parecido a lo que le pasó a esta muchacha, Sally. Empezó a buscar esa afirmación, ese valor en alguien más al punto de que llegó a sacrificar hasta estar dispuesta a estar en una relación abusiva, al punto de poder encontrar esa afirmación. Un maestro escribía algo importante.
y el mae se enfocaba a lo que es el comportamiento humano cuando nos enfocamos nosotros cuando vemos el amor y le damos demasiada importancia y no tenemos a Dios. El mae dice, cuando habla de una persona, dice, él todavía necesita sentirse heroico. ¿Verdad? Necesitamos sentirnos heroicos, especialmente los hombres, por conquistar a alguien. Necesita mezclarse con algo más alto y que lo absorba y que le dé significado. Y si esta persona no tiene a Dios, ¿cómo puede hacer esto? Dice, una de las maneras es la solución romántica, ¿verdad? Como tener una relación, algo que nos consuma al punto de estar con esa persona para encontrar lo que estábamos hablando que Jacob buscaba, valor, afirmación. Dice, el compañero amoroso se vuelve en un ideal divino, o sea, en un ídolo, donde puede completar su vida. Toda necesidad moral y espiritual que ahora se enfoca en un individuo, o sea, que dicen, en pocas palabras, el amor ocupa el lugar de Dios. Esto es lo que buscamos y queremos cuando ponemos a una persona o una pareja en la posición de Dios. Y esto fue exactamente lo que hizo Jacob, ¿verdad? Jacob empezó a ver a esta persona tan importante que me puede dar tanto significado, y Jacob no tenía a Dios, no tenía esa relación con Dios, no tenía algo que solamente Dios podía darle. Yo no sé si ustedes han estado en una relación o han estado buscando su afirmación en una persona o en algo, pero cuando buscamos nuestra afirmación, cuando buscamos nuestro valor en algo, en una persona o en hacer algo, nos damos cuenta que hay un sentimiento entre nosotros que nos deja vacíos y queremos buscarlo, seguir llenándolo y nos deja vacíos. Porque obviamente nada, ninguna persona, ni cosa, ni algo que haya aquí en este mundo puede darnos lo que solamente Dios puede darnos. Y esto es lo que estaba buscando Jacob. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero vivimos en una sociedad que pone presión sobre nosotros, demasiada presión, ¿verdad? Nos pone presión en que yo tengo que andar con la muchacha más guapa, yo tengo que echarme una vieja todos los fines de semana, en todas las fiestas, porque todo el mundo lo está haciendo, entonces tengo que, porque ocupo mi afirmación de mis amigos, la aceptación de mis amigos de que lo pude hacer. Y vivimos en una sociedad donde cada vez se vuelven que yo tengo esas cosas y no necesito compromiso. ¿Verdad? Yo puedo echarme nos volvemos al punto de que lo vemos demasiado normal. Yo puedo echarme una vieja o las mujeres un mal fin de semana y la verdad es que no involucro mis emociones, no involucro nada. En realidad todo el mundo lo hace. No necesita compromiso. No tengo que involucrarme emocionalmente. Y llegamos al punto donde alabamos eso, ¿verdad? El Chile. Y venimos el fin de semana, llegan maes donde pasa de todo tipo, ¿verdad? Maes que llegan el lunes al cole a contar de la fiesta que se pegaron el fin de semana, a como también llegan maes a contarse que se echaron tal huila. Entonces el fin de semana, antes de que sea el fin de semana, pasan pensando en la huila que se van a echar para poder contarla el lunes, para así poder encontrar afirmación, aceptación en los amigos. Y los amigos, esa afirmación, esa importancia de lo que otros digan, piensan o que yo hice, se vuelve mi ídolo. Y lo más raro es que nosotros empezamos a alabar eso. Vean, esto es importantísimo porque esto que estamos hablando literalmente llega a dominar nuestras vidas. Al punto de que si yo les digo a ustedes, que ustedes conocen que conocen que todos los fines de semana se andan echando huilas, díganle, ¿puedes parar? Un mes, no puede. Se vuelven esclavos. Nos volvemos esclavos. Y así es, no solamente con este tipo de cosas, pero con todos los ídolos. Cuando yo busco mi información, mi significado en esa cosa, no puedo dejarlo. Me volví esclavo, le obedezco. Me dice lo que yo tengo que hacer y lo hago. Ustedes creen que ustedes dominan su vida, pero en realidad la está dominando su ídolo.
ya sea el novio, la novia, el fútbol, el deporte, el gimnasio. No sé qué tipo de cosas pueden dominar tu vida, pero usted creo que si se pone a examinar su corazón sabría. Y esta es la historia de Jacob, ¿verdad? Jacob literalmente, Raquel se volvió un ídolo para él. Estuvo dispuesto a darlo todo, sacrificar 7 años de su vida para obtener a Raquel. Y literalmente el estar con Raquel, el que se la dieran a ella, era que pudiera acostarse con ella. O sea, el madre la anhelaba, la deseaba tanto, que el madre decía, si tan solo la tuviera en la cama, ¿verdad? Eso es lo que literalmente, en otras palabras, un poco más literal, es lo que quiere decir, lo que el madre estaba anhelando tener, el madre estaba quemando, en pocas palabras. Más leímos, no terminamos de leer el texto, para ver si lo ponerlo ahí, el de Génesis 29. El anterior. Entonces, obviamente, Jacob se entrega y dice al tío, le dice, me ofrezco a trabajar 7 años a cambio de tu hijo menor. Labán le contestó, es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño, quédate conmigo. Gracias. Hizo que tapé el micrófono. Así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel. Vean, si ustedes están dispuestos a trabajar 7 años por una mujer, literalmente es que ustedes están locamente enamorados. O la mujer realmente vale demasiado para trabajar 7 años por ella. Pero como estaba muy enamorado, ojo, ojo lo que dice, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. Y bueno, para no cansarlos con el cuento, no lo vamos a leer todo, pero les voy a contar el resto de la historia. Resulta que al final Jacob estuvo dispuesto, como vemos, trabajó 7 años por Raquel. Pasaron los 7 años y llega el día donde se la van a entregar. Entonces, obviamente, imagínense, el maestro había esperado 7 años para casarse con Raquel. Hicieron una fiesta y todo, y obviamente el tío lo emborrachó. Labán lo emborrachó y al final el mae se va a la cama y obviamente de noche no había luces como tenemos ahorita, que uno puede prender y ver cómo está la jugada. El mae en luz apagada sacó provecho de toda la vara, en la mañana se levantó de goma a ver los ojos y resulta que Labán, el tío, le había puesto a Lea y no le había puesto a Raquel. Imagínense lo que era el mae levantarse, ver la vieja visca, fea, y el mae dice, y mae, me dieron a Lea en vez de Raquel. Y entonces el tío se aprovecha y le dice, no, es que no es costumbre para nosotros dar la menor, tenemos que dar siempre primero la mayor. Entonces el mae trabajó otros 7 años por Raquel. Un mae decía que literalmente esto que sucedió, obviamente para Jacob es una desilusión. Imagínense lo que es, ¿verdad? Ustedes están emocionados, trabajaron 7 años y van la noche, disfrutan, abren los ojos y se dan cuenta y se sienten completamente desilusionados. Trabajé 7 años y me dieron al día. Obviamente tratando de respetar un poquito al día. Pero el ma básicamente decía, esto que vemos en esta historia es un reflejo de lo que nos sucede a nosotros. Nosotros andamos en búsqueda de algo y eventualmente estamos convencidos que eso nos va a traer satisfacción. Esta persona, el amor, algún deporte, algún sueño suyo, un viaje, creemos que nos va a traer lo que buscábamos. Y dice, y siempre pasa lo mismo, dice este autor. Es un reflejo de nuestra desilusión. ¿Qué significa esto? Significa, dice él, que no importa en qué pongas tu esperanza,
o en qué pongamos nuestra esperanza, en la mañana siempre va a ser Lea, nunca Raquel. Nunca nos va a dar lo que esperábamos. Siempre va a crear en nosotros un deseo de insatisfacción. Usted dice, si tan solo pudiera acostarme con esta muchacha o con este muchacho, lo hacen y al final terminan insatisfechos. Si tuviera el amor de esta mujer o de este mae, lo tienen y terminan insatisfechos. Si pudiera obtener esto, eventualmente todo termina insatisfecho. C.S. Lewis decía algo que me encanta. Creo que lo tenemos ahí, el más corto, mae. Dice, si encuentro en mí, y esto es chivísima, es como una expresión que creo que nos identifica a todos nosotros. Dice, si encuentro en mí un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, o sea, yo he entrado en búsqueda y todos los deseos que tengo profundos, ando detrás de ellos y los traigo a mí y me doy cuenta que no me satisfacen. Si encuentro en mí un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación probable es que fui hecho para otro mundo. Hay otro, creo, de C.S. Lewis también. Dice, la mayoría de personas, si realmente hubieran aprendido a mirar dentro de sus corazones, dice, si todos ustedes realmente pudieran mirar dentro de su corazón bien profundo lo que hay, examinarse, pensar bien, no ser como Jacob tonto, ¿verdad? 7 años, porque muchas veces somos así. Impulsivamente nos manejamos en el mundo, pero Jacob no pensó, dice, y si realmente nosotros pensamos, nos detenemos, nos examinamos, dice, hubieran aprendido a mirar dentro de sus corazones, sabrían que desean algo y lo desean intensamente. Y es algo que no puede obtenerse en este mundo. Es algo que no podemos obtener nosotros con las cosas de este mundo, eso es a lo que se está refiriendo. Hay toda clase de cosas en este mundo que ofrecen darnos precisamente eso, ¿verdad? Yo ando detrás de cosas y veo deseos y digo, esto me lo va a dar. Y el mundo me bombardea por todos lados, sí, eso se lo va a dar. Y usted llega y da todo su esfuerzo, todo su sacrificio por obtener eso. Y dice, pero acaban con no cumplir su promesa. Al final nos damos cuenta que no era lo que me prometía, no era lo que yo quería. Y creo que se amarra mucho con el que le habíamos leído anteriormente. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que buscando esa afirmación, en echarse a alguien todos los fines de semana o en tener la atención de esta muchacha o de este muchacho, me va a dar afirmación, me va a dar todo lo que yo ocupo y al final nos volvemos esclavos de eso al punto de que ustedes eventualmente se van a dar cuenta que aquel que domina y reina y que dirige sus vidas es esto, que está siendo demasiado importante y que se volvió un ídolo para ustedes? Y eventualmente se dan cuenta mientras pasan los años lo destructivo que se volvió. Tratan de tener una relación y no pueden tener una relación estable. Después tratan de tener una relación estable y se enamoran de alguien y se dan cuenta que no pueden sostenerla. Y después terminan casándose y el matrimonio no funciona. Porque todo termina destruyéndonos. Eso es lo que hacen los ídolos, nos destruyen. Ninguna persona o cosa o aún lo mejor que usted puede imaginarse puede darle el deseo más profundo que usted tiene. Usted va a llegar a un punto donde usted cree que va a ir a la cama con Raquel, o sea, significa que cree que eso es lo que me va a dar satisfacción y al final nos damos cuenta que era Lía. Entonces vemos la historia de Jacob, cómo se vuelve algo, ¿verdad?, tan importante que él busca esa afirmación y al final termina desilusionado. Al final el mae trabaja 7 años y le dan a Raquel. Y el mae termina menospreciando a Lía. El mae, obviamente, quería a Raquel con tanto deseo, con tanto anhelo, y la tiene. Y el mae literalmente dice que no, en versículo 30, creo. Ahí está, 29-30. Dice, Jacob entonces se acostó con Raquel y dice, y la amó mucho más que a Lea, aunque tuvo que trabajar para Labán 7 años más. Y bueno, tenemos por el otro lado el contraste de Lea, ¿verdad? Cero atractiva, visca,
tenía que vivir a la sombra toda la vida de su hermana. Obviamente, Labán era el tata, los tatas aman a las hijas siempre, entonces la solución de Labán es: esta hija nunca se me va a casar, primero se la voy a dar a Jacob y ya me salí de esa torta. Entonces se la dieron a Jacob, y entonces ya el mae solucionó el problema que iba a tener a Lea toda la vida en la casa como mantenida. Y entonces eh, algo sucede, ¿verdad? Nos damos cuenta que obviamente la historia de amor se llega a su fin término, digamos que Jacob se casa con Lea y con Raquel, y al final terminan enamorados y todo, pero hay una historia triste por el otro lado, ¿verdad? Está esta historia de Lea, que lo que realmente tiene es una herida en su corazón. Realmente ella llega al punto donde se vuelve como lo era Jacob con Raquel. Lea, cuando se da cuenta que Jacob ama a Raquel mucho más que a ella, ella busca y anhela y busca la afirmación en tener ese amor de vuelta a su esposo. Entonces leemos el 31 al 35. ¿Alguien que me lo quiera leer? Duro. Si no lo leo yo, es que lo que pasa es que no traje el iPad, no, tengo que darle la espalda. Nadie, lo voy a leer yo entonces. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió tener hijos, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril, o sea, no podía. Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, al que llamó Rubén, porque dijo: el Señor ha visto mi aflicción. Y vean tanto, ahí se refleja el anhelo que tenía Lea. El Señor ha visto mi aflicción y dice: ahora sí me amará mi esposo. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, al que llamó Simeón, porque le dijo: llegó a oídos del Señor que no soy amada, por eso me ha dado también este hijo. Pongan atención al lenguaje que ella está utilizando, ¿verdad? Está utilizando un lenguaje que está anhelando, buscando algo. El Señor me bendijo, ahora sí me va a amar mi esposo. Lo más importante para mí es mi esposo. Quiero ese amor, ese vacío que yo tengo, ese deseo, ese anhelo por llenarlo, solo mi esposo me lo va a dar. Y con hijos me va a amar más. Ya tengo 2 hijos. Eso es básicamente lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Jacob se volvió el ídolo de Lea. Versículo 34. Luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz a un tercer hijo, que llamó Leví. Y dijo: ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado 3 hijos. Y es chivísima, porque yo nunca había prestado esto que vamos a ver hoy. Nunca le había prestado atención a esto que vamos a ver hoy, porque nunca lo había estudiado. Pero es demasiado chiva lo que sucede. Algo pasa en Lea. Algo inusual, algo sobrenatural sucede en ella. Y dice el último versículo: Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un 4.º hijo, al que le llamó, no perdía el tiempo, ¿verdad, Jacob? Lea volvió a quedar embarazada y le dio a luz un 4.º hijo, al que llamó Judá, porque dijo, ojo que chiva, vean cómo cambió Lea. Algo ven ustedes diferente que con esto que vamos a leer. Acuérdense lo que siempre decía Lea. Y vean lo que pasa aquí, dice: esta vez alabaré al Señor. Después de esto, dejó de dar a luz. O sea, empezó a tener hijos, empezó a buscar afirmación en su esposo, empezó a tratar de que sus hijos hicieran que la aceptara su ídolo, y llegó a un punto donde algo sucedió en su corazón. Algo sobrenatural sucedió en su corazón. Tanto que llegó al punto donde se dio cuenta que la afirmación no le iba a encontrar en su esposo, ni en tener hijos, sino en el Señor. Y por eso es que vemos algo demasiado diferente, que dice: esta vez alabaré al Señor. Y es chivísima, porque esta vez alabaré al Señor. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, esto que estamos leyendo de Génesis. Normalmente había muchos otros pueblos, religiones, y la palabra para decir Dios en hebreo era Elohim, la que la gente normalmente utilizaba, Elohim. Y posiblemente a alguien que no conocía al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de la promesa, decían Elohim.
Pero aquí en este versículo, Lea utiliza Yahvé, que es literalmente el nombre de Dios que se le reveló Dios a Abraham. O sea, está diciendo, el Dios de Abraham, el Dios que se le reveló a Moisés, el Dios que prometió. Y de hecho, Judá, yo no sé si ustedes sabían, eventualmente se convierten todos los hijos de Jacob, se convierten en tribus. Hay una tribu de Judá, donde salen los judíos. Y de ahí viene la descendencia del Mesías. O sea, Dios, pónganse a pensar que chiva. Dios vio a la que no amaban, a la que nadie querían, a la que despreciaban, a aquella que no recibía ese afecto. Y literalmente Él vino y se mostró a ella. Y dio el hijo de la promesa en el que saldría el Mesías. Y no menciona más en este hijo, voy a tener el amor de mi esposo, sino más bien alabaré. Se contentó con estar satisfecha en Dios solamente. Y me encanta un libro que estaba leyendo, decía, ahí Dios se convirtió en el verdadero esposo para Lía. Dice, cuando nosotros buscamos afirmación en el amor o en cosas externas, nunca vamos a estar satisfechos. Pero cuando encontramos nuestra satisfacción, nuestra afirmación, nuestra vida en Dios, estamos satisfechos. Porque es aquel que puede llenar verdaderamente eso. Dios vino a esta mujer que nadie quería, que nadie amaba, y la hizo ancestra, se dice, o antecesora de Jesús. Me encanta porque, ¿verdad? El texto, todo lo que se refiere era que Lea no era amada, pero recibió un amor que realmente traía satisfacción en su vida. Vean, y yo puedo contarles por experiencia mía personal, los momentos de insatisfacción más grandes de mi vida fueron cuando no conocía a Jesús. Y los momentos de insatisfacción, cuando la paso mal a veces en mi vida ahora, es cuando busco otros amantes. Me refiero a cosas a las cuales yo pueda dedicar mi atención y enfocarme, y se vuelven tal vez ídolos, y quedo insatisfecho. Pero cuando realmente pongo mi atención y encuentro afirmación y unión en Jesús, realmente encuentro que todo eso me trae satisfacción por completo. Para ir terminando, quería contarles una historia. Yo no sé si ustedes han escuchado de San Agustín. San Agustín tal vez muchos no han leído tal vez saben que fue un personaje muy importante en la iglesia, pero nunca supieron tal vez qué sucedió con San Agustín. San Agustín era un mae adicto a las mujeres, al sexo, y la cultura que el mae vivía era demasiado difícil. El mae buscaba eso, ¿verdad? Solamente afirmación en lo que los amigos buscaban, en tener más mujeres, en acostarse con más mujeres, en obtener amor. Y literalmente el mae trataba de salir. Hay un libro que se llama Confesiones, donde el mae cuenta un poco, ¿verdad? Personalmente de su vida, y empieza a contar cómo esas cosas lo tenían atado, atrapado, y se volvía esclavo de esas cosas y quería salir, y otra vez volvía como esclavo y trataba de buscar afirmación, satisfacción, y otra vez vacío, y quería salirse y otra vez era esclavo de eso, porque era un ídolo para él. Y algo sucedió una vez en su vida. Hay un versículo que un chiquito estaba cantando un versículo en Romanos 13. Estaba recitando un versículo. Y ese versículo hizo algo que radicalmente transformó su vida. La Biblia es poder de Dios, es palabra de Dios, es poderosa para transformarnos. Y el chiquito estaba diciendo este versículo. Más bien, perdón. Dice, vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones o envidias. Y ojo lo que dice el otro versículo, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. En ese momento dice,
y él ya estaba buscando a Dios, pero en ese momento dice que algo sucedió dentro de su corazón y empezó a ver a Dios como algo que podía darle lo que él siempre había estado buscando. Y dice que empezó a encontrar una satisfacción, una vida que nunca nadie, tal vez alguien le había explicado, pero jamás nunca nadie podía expresar lo que eso significaba. Y entonces él escribió, lástima, no lo pude traducir, pero tenemos aquí, creo que casi todos leen inglés, por tratar de traducirlo. Y él escribió esto en Confesiones, en el libro, y creo que expresa demasiado profundo lo que es, lo que significa, lo que él empezó a vivir. ¿Lo tenés ahí, Jona? Ajá. Dice, dice, como cuán dulces eran para mí, ¿verdad? Cuán dulce fue una vez para mí como liberarme de esos gozos que no me traían fruto, que no me dan fruto, que, que yo temía demasiado perder. ¿Verdad? Obviamente, cuando tenemos un ídolo, cuando tenemos algo que es demasiado importante o consume nuestra atención, tenemos miedo de que nos lo quiten. A veces hasta tenemos miedo de contárselo a alguien porque creemos que si se lo contamos a alguien lo vamos a revelar y nos lo van a quitar. Tenemos miedo de perder eso. Y es de hecho cuando se vuelve un ídolo, cuando usted le dice, no, mae, la verdad es que ni lo contamos porque si lo contamos sabemos que está mal y nos lo quieren quitar o nos lo van a quitar. Y dice, yo antes tenía miedo, básicamente lo que está diciendo, tenía miedo de perder esto. Y cuando te conocí, ¿verdad? Me di cuenta que fue tan rico el ser liberado de eso. Y dice, tú los alejaste de mí, dice, hablándole a Dios. Tú eres el gozo soberano, el verdadero. Dice, tú los alejaste de mí y tomaste el lugar que ellos tenían. Y tú eres más dulce que todos los placeres. ¿Verdad? Como que todos esos placeres que podían lucir y brillar antes. You are hidden deeper than any secret thing. O sea, básicamente no lo voy a traducir todo, pero lo que estaba diciendo eh, San Agustín es, cuando él pudo ver a Jesús, cuando él pudo ver a Dios, y cuando él no solamente fue como que alguien le dio una charla y entendió, mira, si tiene razón, no, sino que él experimentó la satisfacción verdadera que podía producir Dios en su vida, se dio cuenta que dijo, "Mae, ¿en qué momento yo tenía agarrado esto y no lo quería soltar? Todos esos gozos son nada comparado al gozo verdadero, soberano que sos vos." Hay una canción chivísima de Hacienda Hill que se llama eh, como Take the World and Give Me Jesus. Y básicamente dice como que todos esos gozos, en esa canción dice como que todos esos gozos del mundo no son nada comparado a lo que tú me ofreces, a lo que tú sos. Y quiero que meditemos, porque obviamente todos aquí andamos en búsqueda de amor, en busca de satisfacción en nuestras vidas. Y algo que podemos ver en esta charla con la historia de Elías y de Jacob es, nada puede darnos esa satisfacción que buscamos hasta que nos acerquemos a Dios. ¿Verdad? Hay algo que el corazón humano tiene, ¿verdad? Tiene un hueco y tiene una necesidad y solamente Dios puede llenarla. Y nosotros andamos en búsqueda de esa necesidad, de esa satisfacción en un montón de cosas. Y no la buscamos en Dios. En el libro, lástima, no me acuerdo bien, pero en el libro que estaba leyendo, la historia de Sally, decía que Sally eventualmente conoció al Señor y se dio cuenta que toda esa afirmación, que todo eso que ella tenía y buscaba, era algo que le producía un vacío y al final alguien la dirigió hacia Jesús y ella empezó a experimentar otra vez esa afirmación verdadera de lo que era ser una mujer. Entonces creo que muchos de los que estamos aquí tal vez no sé en qué estás buscando tu significado, afirmación, qué está consumiéndote, pero realmente si nos damos cuenta, lo que la Biblia nos enseña es que Dios es aquel que puede traer satisfacción por completo a nuestra vida. Pongámonos de pie.